que todos en alguna ocasión hemos tenido un malestar en la garganta, nos duele, tenemos algo de carraspera. A veces comer o tomar alguna bebida es bastante doloroso y decimos, ala, yo como que tengo, no sé, una amigdalitis, me va a dar gripe, esto quién sabe qué puede ser. Pues muy bien, vamos a hablar de estos síntomas y vamos a hablar de una enfermedad que, aunque es muy común, pues pocas personas la conocen con el nombre como tal, que es la faringitis, y para eso está con nosotros una profesional en el tema. Ella es otorrinolaringóloga Adriana. Bienvenida al Café de la Mañana. Yo tengo la costumbre de cambiar nombres, ¿no? Dije bien el nombre o lo cambié. Un poquitico. Yo me llamo Lilia Belandia Rojas. Lilia Belandia Rojas. Bueno, Lilia, hablemos precisamente de qué es la faringitis. Bueno, la faringitis es una inflamación del órgano de la faringe. La faringe es un tubo que comunica la nariz, de la nariz a la laringe lleva el aire y la comida la lleva de la boca a la tráquea. Entonces es un tubo con múltiples funciones. Es una vía común tanto del aire como de la comida. Lidia, precisamente vamos a ver una imagen aquí en nuestra pantalla donde aparece pues la garganta y vamos a explicar precisamente lo que mencionabas de cuáles son esas partes que componen todo lo que tiene que ver con la parte del cuello que uno llama como tal, que es la faringe y la laringe. Bueno, aquí tenemos las vías aéreas superiores. Nosotros tenemos las vías aéreas superiores e inferiores. En la vía aérea superior se encuentra el 40% de la resistencia de la vía aérea. ¿Cuál es la vía aérea? Por donde pasa el aire. Entonces entra por las fosas nasales. Aquí tenemos las fosas nasales, que sabemos que este es el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, que son unas turbinas que nosotros tenemos en la nariz para calentar el aire, para filtrar el aire, para humedecer el aire, porque el aire tiene que llegar aquí a la tráquea humedecido, caliente y limpio. Si no lo hace la nariz, lo hace la faringe o lo hace la laringe. Y ahí es cuando viene el problemita, que a veces se encuentran personas que solamente se enfocan que tengo problema de faringe, pero es que la faringe es la consecuencia de la inflamación que tiene el paciente y el problema en sí está en la nariz. Por ejemplo, una rinitis alérgica, que el cornete comienza a crecerse y entonces el paciente no puede respirar por nariz. Y al no poder respirar por nariz, entonces el paciente más fácil abre la boca para tomar el aire y al abrir la boca se va resecando la faringe. Aquí se va adquiriendo todas las bacterias. Como se reseca, ¿por qué? Porque el aire tiene que llegar húmedo acá, entonces toma el agua de aquí de la faringe y para llegar aquí a la tráquea y al pulmón, que así es necesario. Entonces comienza la faringitis, pero en realidad el problema está en una desviación de tabique, en una hipertrofia de cornetes y la sintomatología es a nivel de la faringe. Esta es una anatomía básica de la vía aérea nasal, donde tenemos acá la nariz, aquí tenemos la faringe y aquí tenemos la laringe. Aquí tenemos las cuerdas bucales, que son unas cuerditas que se tiemblan cuando uno habla y por donde pasa el aire acá. Entonces tenemos la vía aérea, que es nariz, faringe y tráquea, y la vía oral por donde tú comes, donde comienza la deglución a nivel de la boca, pasa por faringe y pasa a esófago. Y cuando hablamos de faringitis, precisamente vemos que, aunque el problema puede empezar por la nariz, pues generalmente se afecta todo, ¿no? Se afecta tanto la respiración como la deglución, problemas pues precisamente al pasar, y pues el dolor que generalmente causa una faringitis es bastante molesto. La molestia y la sensación de cuerpo extraño. Puede ser también, como el problema puede ser originado acá, también puede ser originado por un reflujo gastroesofágico. Entonces el ácido sube y al subir el ácido quema la faringe y esto se inflama. Entonces la faringitis siempre uno tiene que enfocar al paciente cuál es la causa, no quitar un dolor, no hacer gargarismo, sino cuál es la causa y qué le vamos a solucionar al paciente para que mejore de su sintomatología faríngea. ¿Tenemos tipos de faringitis, doctora? Sí, claro. Etiológicos, o sea, las causas pueden ser de origen viral, pueden ser de origen bacteriano o pueden ser de origen químico térmico. Las más frecuentes tenemos pues las causas virales, que es el resfriado común, las mononucleosis infecciosas que toman la parte de la nariz, los ganglios linfáticos, sarampión,
En las causas bacterianas más frecuentes tenemos el estreptococo, que es una bacteria que se aísla a nivel de faringe y de amígdalas, responsable de la fiebre reumática, que es una enfermedad que después se vuelve sistémica y hace compromiso a nivel tanto bacteriano, a nivel de corazón, a nivel de riñón y a nivel de básculas. Y precisamente de tejido vascular periférico. Y precisamente hablando de estas dos que son, digamos que las más comunes, porque la química pues ya refiere más como a si estás expuesto en tu trabajo o algo a ciertos químicos, entonces pues precisamente te va a generar también la faringitis, perdón. Pero hablando de estos dos tipos de faringitis, doctora, pues vamos a pasar aquí a nuestro tablero para mencionar cuáles son estos síntomas. Una evaluación. Una evaluación, sí. A ver si entre la faringitis común y la faringitis estreptocócica. Cabe anotar que pues sí, el síntoma es para ambos, pues lo podemos ubicar en la mitad y eso pues ya nos indicaría precisamente que pues es un síntoma para ambos o uno que pueda ser solo para la faringitis, bien sea la común o la estreptocócica. Dolor. Bueno, el dolor se presenta en los dos, tanto en la común. En la común estamos hablando más que todo de viral, me imagino. Sí. En la común es de un cuadro de una vía respiratoria por una infección viral, que es el virus respiratorio sensitivo. ¿Qué tipo de dolor genera? Malestar. Más que dolor es malestar. Cuando es un dolor agudo, el dolor en faringe se llama una disfagia, ¿sí? Cuando es un dolor más agudo se ve mayor a nivel de la estreptocócica, cuando se ha diseminado esa infección tanto a la faringe y por continuidad a la amígdala. Entonces, el paso de los alimentos y aún mismo de la saliva es dolorosa. Entonces, el paciente llega a un punto en que se infecta la faringe, la amígdala y puede producir un absceso periamigdalino que le imposibilita realizar un paso de la saliva y al pasar la saliva pues produce mucho dolor. Ese es más el dolor. En cuestión de la parte viral es como más molestia, más que dolor, pero en los dos producen dolor, pero más lo caracterizaría más a nivel de la parte bacteriana. Cuando hablamos de dificultad para pasar, pues entonces entiendo, según lo que ya he explicado, que para ambas, porque cuando uno tiene el malestar en la garganta, comer cositas que son o muy pesaditas o ácidos, o incluso pues el hecho de tomar agüita a veces se genera el malestar en la garganta solamente por el hecho de estar irritada. Sí. Entonces podemos colocar que sí, señora. También hay dificultad para pasar. Puntos blancos. Bueno, los puntos blancos pueden ser dos cosas. Puntos blancos puede ser una amigdalitis bacteriana que se localizan básicamente en los lechos amigdalianos, como en las criptas, en unas depresiones que nosotros tenemos normalmente en las amígdalas. Eso se presenta en unas amigdalitis bacterianas y unas amigdalitis pultáceas. Pero si vamos a ver los puntos blancos, cuando llegan los pacientes y llegan y dicen, doctora, tengo estos punticos blancos, pero a nivel de toda la mucosa, eso se llama aftosis. Eso ya es otra lesión que se ve a nivel de la mucosa oral, que es por irritación y por daño de la mucosa. Que entonces podríamos ubicarlo más al lado de la estreptocócica. De la bacteriana, sí señora. Muy bien, puntos blancos, ahí para que nuestros televidentes lo vayan teniendo en cuenta y si en ese momento pues tiene ese malestar en la garganta y dice, bueno, pero es que me están saliendo como esas plaquitas aquí alrededor, pues bueno, puede decir usted que podría asemejarse, porque ojo, aquí no estamos dando un diagnóstico porque deben ustedes pues precisamente consultar a su médico. No, y me gusta este paralelo que se está haciendo, que tú estás haciendo, ¿por qué? Porque es importante en este momento el enfoque de un paciente, cuando un paciente necesita un antibiótico y cuando no necesita un antibiótico, porque sí es verdad que se maneja mucho el problema de antibióticos a nivel de farmacia, a nivel de formulación que no es médica y esto nos ha creado mucha resistencia bacteriana. Entonces en este momento hay una ola de nuevamente retomar el uso controlado de los antibióticos, usar el antibiótico cuando sea necesario. Entonces, este paralelo nos está mostrando una faringitis estreptocócica que es bacteriana, cuando ya se ha diseminado la bacteria, a una faringitis común, que es un resfriado común.
que solamente puede ceder con medidas terapéuticas generales. Ahí ya se valen los consejitos de la abuela, que el agua panelita Eso. caliente, que pongas el Vivaporú, tápese bien en la noche y verá que el siguiente día va a estar bien. Exacto. Y por eso ahí entraría entonces la nariz que gotea o los llamados moquitos, Exacto. que vendría a ser en una faringitis común. Ok. Que es ya cuando hablamos del viral, que es la gripe, que es la que nos está molestando. Pero cuando hablamos que en una faringitis hay fiebre. Puede ser en las dos. En las dos, muy bien. En la característica de la fiebre a nivel viral y a nivel bacteriano, encuentra uno que la faringitis común a nivel viral a veces son más altas esta fiebre a nivel viral porque hace unos picos, pero es inicial. Mientras que la bacteriana es después constante. de que se ha sobreinfectado, sube, pero es más peligrosa. Es constante, ¿no? Es Ahí constante. ya hay que uno decir, hay que ir al médico. Pero también tenemos la irritación, que es lo que mencionábamos al comienzo. Aparte, pues también de ese dolor, también hay una irritación al pasar, como que sientes que estás hablando y te molesta, y entonces dices, tengo que tomarme alguito, chuparme alguito que me genere de pronto pues algo de tranquilidad en la garganta. ¿Esta vendría a ser más hacia la faringitis viral o hacia la faringitis estreptocócica? ¿Para las dos? Sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos irritación. Y tenemos tres más que vendría a ser la hinchazón. Bueno, es mucho mayor en la bacteriana, ¿no? Entonces podemos hablar que la hinchazón Pero vendría a ser para la también, yo la estreptocócica. colocaría en los dos lados, porque hay unas amigdalitis, unas faringitis virales que hacen un edema importante. Como en el caso de las mononucleosis infecciosas, que hacen tanto compromiso, tanto faringio como de ganglios linfáticos. Cuando hablamos de esta inflamación, precisamente que era lo que estabas mencionando en los nodos linfáticos, ¿cómo identifico esta inflamación? El paciente refiere y consulta, tengo unas peloticas a nivel cervical, y uno hace la palpación de los triángulos y localiza, o sea, generalmente a nivel de faringe, los ganglios linfáticos comprometidos son del triángulo anterior. Entonces, los parayugulares, bilaterales, los pretraqueales, pero la inflamación de los nódulos linfáticos las vemos en resfriados comunes, en cuestiones de mononucleosis infecciosas y a nivel de la faringitis estreptocócica cuando hay amigdalitis y el mismo cuerpo, el mismo sistema linfático se defiende y hace aumento del tamaño linfático. Es decir, que podemos decir Sí. que la inflamación va para ambos. ¿Listo? Sí, señor. Y por último, los estornudos, Característico de la viral. que es 100% viral. Así que ahí están, estos son los síntomas para que ustedes los tengan presentes. Recuerden que todos hacen parte casi que de las mismas, tanto la faringitis como la estreptocócica, de la viral como la estreptocócica, pero con la diferencia que en la estreptocócica pues ya se generan esos punticos blancos. ¿Hay complicaciones dentro de las faringitis? Claro. Hablemos de las complicaciones que vemos en las faringitis comunes. Bueno, todo comienza con un cuadro gripal, con una gripita teóricamente mal cuidada, pero esa gripita mal cuidada se puede sobreinfectar. Entonces, se puede sobreinfectar y se puede diseminar. Digamos que se puede diseminar. Si se disemina, entonces tenemos a los oídos, pues nos va a dar otitis. La otitis en un comienzo es congestiva viral, pero después se complica a una otitis bacteriana. ¿Sí? Si se disemina a nivel de los senos paranasales, pues también nos va a dar una rinosinusitis viral que es autolimitada, pero que posteriormente también puede llegar a una sinusitis bacteriana, que ya es muy delicada porque puede tener todas sus complicaciones a nivel cerebrales, de meningitis, de encefalitis. Muy bien, entonces ahí tendríamos esas que son las de una faringitis viral, ¿Cómo? ¿verdad? Pero cuando hablamos de las complicaciones en una faringitis estreptocócica, uno generalmente dice, es que es un dolor de garganta, eso a los 2 días se me pasa, pero cuando ya empieza a ser un problema que dice, bueno, ya no son 2 días, sino 3 días, 4 días, una semana, y entonces... Y porque viene a el algunos problema. pacientes se le complica con bacteriana y porque a otros no. Entonces ahí está la parte inmunitaria del paciente. Si el paciente tiene defensa buena o no tiene defensa buena, si el paciente está estresado, no está estresado, si el paciente cambió de ambiente, de temperatura, cambios climáticos, todo eso afecta en un paciente porque yo me compliqué y mi vecina y mi compañera y mi hijo y mi papá no se complicó. Entonces son cambios a nivel del sistema inmunológico.
Ahora, cuando llegamos aquí a esta faringitis estreptocócica, que es la pregunta, ¿en qué se va a complicar? Y ahí precisamente tenemos en nuestra pantalla pues las posibles complicaciones, doctora. Así que ya lo miramos. Entonces, entre la faringitis viral versus la faringitis bacteriana estreptocócica. Veamos entonces en pantalla las posibles complicaciones cuando hablamos de la sinusitis, la faringitis viral, que era lo que mencionabas, que era la sinusitis, perfecto, la bronquitis y en caso y en otros de los casos que sería la otitis, ¿verdad? Generalmente esa otitis da más en los niños. Sí, porque la trompa de Eustaquio en los niños es más horizontal y la trompa de Eustaquio en los niños es más horizontal y tiene un diámetro mayor. A medida que el niño va creciendo, esta trompa de Eustaquio se hace oblicua y se hace más, el diámetro es mucho menor y la diseminación de la bacteria del virus hacia el oído pues se disminuye. Entonces es más frecuente en los niños. Y cuando hablamos entonces ahora de las complicaciones de la faringitis bacteriana o la estreptocócica, entonces tendríamos precisamente otro tipo también de complicaciones, que es la que queremos que ustedes también, nuestros televidentes, estén muy atentos, porque como lo mencionaban, el virus es más de gripe, es más momentáneo, pero que debe cuidarse, y aquí, pues en el caso de la bacteriana, pues siempre genera pues ciertas complicaciones. Absceso periamigdalino, que es lo que mencionábamos, digamos que para hablarlo de una manera más entendible, que son los famosos punticos blancos, ¿verdad? El absceso periamigdalino se da, es diferente la amigdalitis pultácea, que se da en las dos amígdalas. Donde nosotros tenemos es una amigdalitis pultácea y el tratamiento es médico, antibiótico, oral, y en algunas ocasiones hay que hospitalizar al paciente para colocarle antibiótico por la vena o en la casa, cuando se hace tratamiento hospitalario intradomiciliario, colocarle el antibiótico a nivel de la vena para evitar esa complicación que se escribe ahí, absceso periamigdalino. Cuando nosotros tenemos absceso periamigdalino es diferente. El absceso periamigdalino es unilateral, o sea, se localiza la infección a nivel del alrededor de una amígdala. Y esa amígdala que nosotros tenemos inflamada comienza a acumularse materia purulenta, o sea, lo que llaman las personas pus. Eso es quirúrgico, eso hay que drenar, hay que hacer bien sea a nivel, una anestesia local, llevarse a cirugía y hacer un drenaje del área, sacar ese material purulento y dar tratamiento hospitalización endovenoso. Si uno no hace esto, el absceso periamigdalino se disemina. ¿Qué pasa en el cuello? El cuello tenemos varias capas y son capas que van desde aquí hasta acá. Estamos hablando de unas capas que rodean el corazón, que rodea el bronquio. O sea, si un paciente no se trata bien este absceso periamigdalino, puede dar una diseminación bacteriana a nivel del pericardio, a nivel de la parte detrás del esófago, y hace absceso retrofaríngeo y hace unas pericarditis. Entonces, esto es cuestión delicada. Muy bien, así que hay que tener muy presente eso, pero también entre las posibles complicaciones, doctora, está ese dolor que es donde dificulta realmente la deglución y que pasar es casi imposible. Imposible. Entonces el paciente llega con salivación, eso se llama cialorrea, o sea, el paciente llega así, con la saliva acá, porque es imposible pasar la saliva, y es imposible, llega un momento que es imposible respirar, y el paciente llega con disnea, con dificultad para respirar. Porque hasta respirar duele. Pero es que ahí también precisamente está entre estas complicaciones lo que mencionabas, el exceso de saliva y el aumento de la ronquera. Es decir, que hablar es, hablas pero con la disfonía completamente alta. Sí, ya cuando hay compromiso de la cuerda bucal, porque el edema se generaliza, se aumenta la mucosa de la cuerda bucal. Entonces hay edema de la cuerda bucal, y al haber edema de la cuerda bucal es como en una guitarra. Cuando tú la cuerda no la tienes bien templadita, hay problema del tono. Entonces, cuando ya hay un edema de la cuerda bucal, ya hay una disfonía por edema de la cuerda bucal. Y ahí es donde entran cuáles son esos consejos, doctora, que debemos tener, y precisamente para ir pues finalizando con nuestro tema, los consejos para evitar, uno, que estas faringitis podamos pasársela a quienes están a nuestro alrededor, porque hay que decir que ellas se pueden contagiar, ¿verdad?
pero también para evitar que nos llegue a dar una faringitis y peor aún que se haya una complicación. No, es importante eso porque los consejos de higiene son básicos. O sea, el lavarse las manos antes de ir a comer, el manipular a las mascotas, lavarse las manos, utilizar el jabón. Si no tienen a mano jabón, pues un antiséptico con base de alcohol. No usar, por favor, utensilios de pronto de personas que están con enfermedades, bien sea virales o bacterianas. No compartir alimentos, vasos, cubiertos. En caso de que una persona esté enfermita, pues un poquitico tener la precaución de dejar esos cubiertos como en otro lado. Pero es importante esa parte de higiene porque esa diseminación es muy fácil en los alimentos, las personas que preparan los alimentos. Y son cosas básicas, pero las consecuencias pueden ser mayores. El solo hecho de toser y no tener la precaución de taparme, pues eso ya ahí enseguida voy a hacer que pues mis familiares o las personas que estén a mi alrededor puedan también pues tener una faringitis. Exacto. Los cambios bruscos de temperatura que creo que también es... Sí, son básicos. Por lo menos yo, que soy de Barranca Bermeja, cuando iba a trabajar aire frío, salga el calor, eso enseguida sabía que era dolor en la garganta y de una vez un malestar o una faringitis. Sí, ¿qué pasa con el cambio brusco de temperatura? Cuando hay cambios de aires acondicionados que se presentan más en nuestro ambiente, es como tener el ejemplo de que tú metes una lechuga a una nevera. Si tú no la metes con una protección, la lechuga a las 24 horas está totalmente deshidratada. Si el paciente está en un aire acondicionado con un cuadro viral, el virus está tomando agüita porque es un ser vivo. Entonces se deshidrata la faringe y con el aire acondicionado, pues peor. Y comienza la deshidratación y comienza la proliferación viral y posteriormente la proliferación bacteriana. Tenemos otros consejos, vamos a verlos rápidamente para pues seguido darle paso a dos mensajes de nuestros televidentes. Protégete para evitar el contagio, que esto pues ya lo estábamos mencionando a medida que vamos hablando, de los otros consejos. Mantén una adecuada hidratación y eso es importante porque uno siente que la boca o la garganta siempre está reseca o con muchísima sed, ¿no? Si tú hidratas a un paciente, tienes diría yo, un 60% de mejoría en cuadro viral, solamente hidratándolo. ¿Agua o el suero? Todo lo que sea agua, eso incluye agua, jugos, frutas, los consejos de las abuelitas, calditos, agua de panelita, todo eso, toda esa hidratación es básica en un cuadro viral. Refuerza tu garganta con vitamina C. Vitamina C, o sea, frutas, el mayor aporte de vitamina C, frutas. Sí, que las pasticas, que yo me tomo una pastica, sí, pero más importante, la parte de la dieta. Muy bien. Y por último, si fumas, deja el tabaco, porque señores, ustedes o pues mujeres también, cuando uno pues fuma, generalmente reseca mucho más la garganta y cuando se tiene pues una faringitis o un medio dolor de garganta, esto lo empeora enseguida. No, y el tabaco es un tóxico a todo nivel. Así que ahí está ese consejo también. Y veamos entonces nuestros mensajes, doctora, de nuestros televidentes de WhatsApp. Ahí estamos viendo, buenos días, doctora, mi hijo respira por la boca debido a que tiene aumento de la adenoide y a la vez de faringitis. ¿Qué debo hacer? Tiene 14 años. Ay, Dios. Este paciente hay que hacerle ya un estudio radiográfico, hay que hacerle una endoscopia y definir. Tenemos 14 años. O sea, es un paciente que en un niño se le tiene que definir una obstrucción nasal antes de terminar el desarrollo facial, porque si hay una obstrucción nasal en un niño hay consecuencias a nivel de crecimiento facial de la mandíbula. Entonces, todo paciente con una obstrucción nasal hay que definirle y hay que ver cómo se soluciona, porque ahí tenemos la respiración, tenemos la oxigenación. Un niño que respira mal es un niño que no descansa. Cualquier persona que respira mal no descansa. Entonces amanece cansado. Y vienen todos los problemas. A nivel de los niños, pues problemas a nivel del colegio, problemas de concentración, problemas de irritabilidad. A nivel de adultos, problemas de apneas nocturnas, problemas de hipertensión. Entonces, por favor, la parte de oxigenación y la parte de respiración es total e importante en una persona.
Así que recomendamos a esta mamita, por favor, vaya al médico y pida cita con especialista otorrinolaringólogo. Vamos a ver el siguiente mensaje de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, hola, buenos días, doctora. Cuando me da gripa solo me siento enferma por un lado de la nariz, se me tapa, me duele y el otro lado es normal. ¿Por qué pasa esto? Gracias. Bueno, ahí estamos diciendo que hay una obstrucción de nariz, de una fosa nasal. Muy probablemente tiene una desviación septal. No lo estoy diciendo, hay que hacer el examencito. Para mí la endoscopia es, yo veo todo en mi vía aérea y le defino al paciente y le digo, mira, tú tienes esto, tenemos que hacerlo. Así. Tenemos que dar solución a eso. Sí, pero si solamente tiene obstrucción, solamente en una fosa nasal, tienes que ver, a ver si es desviación septal o es un cornetico que está aumentado de tamaño. Muy bien, pues ahí están nuestros consejos también por parte de nuestros profesionales de la salud. Tenemos una llamada, doctora. Claudia, buenos días. Aló, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Claudia? De acá de Bucaramanga. Claudia, ¿qué inquietud tienes para nuestra invitada del día? Mami, es que tengo una niña de 8 años y hace como mes y medio ella le cogió una cosa en la garganta que cada ratico todo el día es haciendo y ya le hemos llevado a varios doctores, le hemos dado mucho antibiótico y no le pasa. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esa es una sensación que se llama sensación de cuerpo extraño faríngeo. Hay que ver cómo está la faringe de la nena, ¿no? ¿Y qué tal está respirando en este momento? Cuando ella duerme, ¿cómo respira? Pues sí, pero es que tiene como las amígdalas muy grandes. Ah, ok. ¿Tiene las amígdalas muy grandes y cuando come le molesta para comer? Pues no le molesta para comer. Solamente, o sea, hay como puntos blancos, pero no le molesta para comer, sino es que todo el día haciendo así y a veces dormía también hace y no, la verdad ya no sabemos qué hacerle ya. Sí, es una faringitis y muy probablemente ya tiene un cuadro de amigdalitis, ¿no? Amigdalitis crónica. Tendría que verla. Pues la invitación, porque pues obviamente ustedes saben, nuestros televidentes, que lo que podemos hacer es simplemente dar algunos consejos y recomendaciones, pero cada caso pues requiere un examen y cada caso es algo, pues es un tema diferente, así que la invitación es para que ustedes puedan acudir al profesional, al especialista en el tema. Recuerden, otorrinolaringología, pues es el especialista. Veo a la señora como preocupada. Si quieres, la espero el viernes en la mañana en mi consultorio. Sin ningún Nosotros costo. Le damos por interno, sí. Le damos todos los datos para que usted y yo la veo sin ningún costo adquirir. Y vemos a ver y vemos la nena a ver qué es lo que tiene. Bueno, tenemos otro mensaje de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Dice, muy buenos días, para preguntar, a mí siempre siento como si tuviera pelada la garganta y de noche me arde y los médicos apenas dicen que es por el reflujo. Quisiera saber qué me puedo hacer. Gracias. Hablé de garganta y de una vez me dio un pico y todo. Eso es que es un síntoma súper frecuente. Sí, si el paciente tiene un reflujo gastroesofágico, el ácido, ¿te acuerdas que habíamos hablado de ello? El ácido comienza a subir hacia el esófago en la parte posterior y asciende hacia faringe. Entonces, eso quema la mucosa y disminuye el espesor de la mucosa, entonces comienzan todos los problemas de faringe. Entonces, muy probablemente la paciente tiene un reflujo que le está afectando la faringe. No sé si se ha hecho algún tipo de endoscopia gástrica, si tiene una hernia hiatal que le estimula el reflujo gastroesofágico. Entonces hay que ir ya a la raíz del problema. Recuerden consultar a nuestros profesionales por interno, pues podemos darle también los datos de nuestra otorrinolaringóloga. Tenemos una llamada, muy buenos días. Marta. Hola, buenos días. Marta, ¿desde dónde nos llamas? De Girón. Marta, hermoso municipio. Nos vemos el viernes en Girón a las 7 de la mañana. Espero tenerla por ahí cerca al parque principal. Ok, gracias. Su pregunta para nuestra especialista. Mira, yo sufro de faringitis crónica por reflujo gastroesofágico. ¿Qué recomendaciones me daría pues en cuanto a la alimentación? Porque sufro mucho de sensación de cuerpo extraño y de estar carraspeando la garganta. Entonces, ¿qué recomendaciones me haría? Gracias. Bueno, todas las recomendaciones de reflujo. Entonces, uno, la mayor causa de reflujo gastroesofágico, la enfermedad del siglo XXI, la angustia y el estrés. Entonces, bajar, bajar, bajar,
angustias y tratar de relajarse. Segundo, todas las recomendaciones, ¿cuáles son? Que no coman grasas, alimentos más cocinaditos, más asados y no fritos, las comidas que sean más, que sean las comidas que no sean carnes tanto rojas, sino más carnes blancas, los quesos más campesinos que los quesos doble cremas, el café, si te gusta demasiado no lo quites porque te da más ansiedad quitar el café, a tomar un poquitico de café y café descafeinado puedes tomar. El chocolate también lo mismo. El chocolate da mucho reflujo gastroesofágico, pero el paciente que está acostumbrado al chocolate, Claro, esa dejarlo va a ser tranquilidad el que te problema. da es importante. Tomarlo poquito, pero pues para evitar que le dé la ansiedad y decir, no, es que no me lo puedo, no puedo Sí. tomar, entonces tengo que tomar más porque Exacto. lo prohibido casi siempre es lo que uno más desea. El cigarrillo, nada. La comida, las comidas no tienen que ser comidas grandes, porque si tú comes comidas grandes, pues el estómago queda más llenito y al quedar más llenito, pues tiene más Produce susceptibilidad de que haya reflujo. Entonces, comida fraccionadita, cada 3 horitas estar comiendo, ¿sí? Masticar bien, el comer rápido y el masticar así, pues hace que la digestión pues sea más pesada y haya más reflujo gastroesofágico. La siesta. Si le gusta hacer una siesta después de almuerzo, pues hacerla, pero como en una reclinomatic, ¿no? Es decir, Con la cabecita inclinadita. levantadita. Y si te vas a acostar, pues come antes 2 horas o 2 horas y media antes de acostarte. Porque si comes y te acuestas, pues te va a dar reflujo. Te toca esperar unas 2 horitas y media, cuando ella ya haya hecho digestión, haya pasado un poquitico, como se dice, al intestino, para que no quede todo en el estómago y nos haga el reflujo. Y suba el ácido, que normalmente es normal el ácido en el estómago. Sube el ácido al esófago y quema la gargantica. Así que ahí están nuestras recomendaciones para que ustedes siempre las lleven atentos. Y recuerden consultar a los profesionales de la salud. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación.